Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo el tutorial de este monedero tarjetero. En la cajita de descripción te voy a dejar el link para que te descargues la guía de patrones. Es tan sencillo como imprimirla, hacer los patrones y seguir el paso a paso de este tutorial. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, antes de empezar con este tutorial, quiero enseñarte un poquito más de cerca el monedero tarjetero para que lo veas mejor y tengas una visual antes de ponerte a cortar las telas y hacer los patrones. Es un monedero tarjetero pequeño, pero tiene un montón de capacidad. Le hice unos compartimentos delanteros para poner las tarjetas o la documentación más importante y en el bolsillo grande te cabe un teléfono perfectamente. Este monedero tarjetero lo diseñé para complementar mi taller online que tengo en marcha de este bolso de mano. Como puedes ver, cabe perfectamente uno dentro del otro, por lo tanto se complementan muy bien los dos modelos juntos. Así que si te apetece también aprender a hacer este bonito bolso de mano, te voy a dejar en la cajita de descripción toda la información necesaria. Y cualquier duda que tengas, siempre me podés escribir algún comentario que voy a estar encantada de responderte. Vamos a ponernos manos a la máquina. Espero que disfrutes mucho de este tutorial. Voy a empezar enseñándote los materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto. Y de paso te voy a contar que en la web de Telas Cucadas hay disponibles 3 kits diferentes con diferentes estampados y diferentes colores por si te interesa comprar directamente el material completo para poder hacer este proyecto. Así que en el kit te va a venir una cremallera de 25 centímetros, que es lo que necesitamos para hacer este monedero tarjetero. También nos va a enviar el cursor de la cremallera, porque la cremallera es continua, y el botón de snap. Me parece muy buena idea poder adquirir todos los materiales para hacer un proyecto, sobre todo si estás empezando y no tenés tantas cosas por casa y no querés hacer una gran inversión a la hora de comprar material. Entonces estos kits te solucionan bastante este problema. Esta vez vamos a utilizar en este proyecto como entretela fieltro textil para darle cuerpo a nuestro monedero. Y también dentro del kit nos van a venir 3 telas de un tamaño considerable para que puedas trabajar sin preocuparte de que te alcanza la tela o no te alcanza, y también para que tú elijas cómo vas a utilizar los estampados en el monedero. Así que si adquirís estos tipos de kits no vas a tener ningún problema en complicarte en cuanto a las combinaciones, los estampados y qué tipo de tejido utilizamos, porque Rosana de Telas Cucadas hace ese trabajo por nosotros. Bueno, traigo por aquí la guía de patrones. Tenés en la cajita de descripción el link para poder descargarla, imprimirla si querés o bueno, mirarla desde el ordenador. Y lo que tenés que hacer son los patrones. Antes de ponerte a cortar las telas, por favor, mira el tutorial. No vayamos un pasito por delante porque si no luego vienen las equivocaciones. Te voy a enseñar mis patrones. Tengo por aquí el patrón A, el patrón B. Te cuento una cosita. Tenés que hacerlo 2 veces en papel, ¿vale? ¿Por qué lo vamos a hacer 2 veces en papel? Te explico. Una vez va a ser un rectángulo entero y otra vez tenemos que hacer esta formita, ¿vale? Para hacer esta forma es muy sencillo, es para la formita del bolsillo de las tarjetas. Simplemente vas a coger uno de los rectángulos del patrón B, lo vas a doblar por la mitad, como estás viendo en imagen, que sea el centro perfecto, ¿vale? Y una vez que lo tengas doblado por la mitad, vas a marcar desde arriba hacia abajo 2,5 centímetros. Vas a hacer una marquita en esos 2,5 centímetros y lo que tenés que hacer ahora es unir esta marca que hicimos a 2,5 centímetros hacia la otra punta. Lo puedes hacer a ojo, como lo hice yo, o si querés te puedes ayudar con alguna circunferencia para poder hacer esta curva. Cuando ya tengas más o menos la forma que querés, vas a agarrar una tijera y lo vas a recortar. Entonces, de esta manera vas a tener 2 patrones B. El de la curva, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar para marcar la tela, y el patrón B del rectángulo,
que es lo que tenemos que cortar en tela. Seguimos con el patrón C. Para hacer el patrón C, la curvita de abajo, hay otro vídeo donde te explico cómo se hace, te lo voy a dejar por aquí arriba. Y luego el patrón D. Ahora que ya tenemos todos los patrones hechos, voy a pasar a hacerte un recuento con las telas ya cortadas para que lo visualices un poquito mejor. Vamos a empezar por el patrón A. Tenemos 2 piezas exteriores, en mi caso es el waffle azul. Tenemos 2 piezas interiores, en mi caso es el bichí celeste. Y luego 2 piezas de fieltro textil o entretela, lo que estés utilizando. El patrón B, el rectángulo de tela vamos a cortar, ¿de acuerdo? El rectángulo entero de tela. Esto lo vamos a utilizar para marcar y coser luego el bolsillo. De este patrón necesitamos 2 de tela exterior. Yo no lo entretelé, ¿vale? No es necesario que le pongáis entretela porque este bichí tiene un gramaje muy bueno. Si queréis ponerle alguna entretela, como mucho, ponerle una entretela termoadhesiva muy finita para darle un poquito de cuerpo. Pero ya te digo yo que no es necesario entretelarlo. El patrón C. El patrón C necesitamos 2 de tela exterior y 1 de fieltro textil o entretela. Te cuento una cosita de este patrón cuando vayas a cortar la tela. Ten en cuenta que si tu tela tiene direccionalidad, a la hora que levantes la solapa, la tela tiene que quedar al derecho. Si no, tenés esto en cuenta, a la hora de cortarla te va a quedar la tela del revés. Es importante también y tenés que tener en cuenta que cuando vayas a cortar tu pieza de entretela sea 1 centímetro más pequeña que la tela, ¿de acuerdo? Así que simplemente doblas tu patrón 1 centímetro menos y cortas esa pieza de entretela a ese tamaño, ¿vale? Tiene que ser 1 centímetro más pequeñita. Y después tenemos el patrón D, que es nuestro tirador lateral. No sé si hiciste ya algún tutorial mío, yo lo suelo poner mucho. Es simplemente un rectángulo que doblamos por la mitad con la ayuda de la plancha. Una vez que lo doblamos por la mitad, llevamos los extremos al centro, volvemos a pasar la plancha y lo volvemos a doblar sobre sí mismo y pasamos la plancha otra vez. Así que nada, ya tenemos todas las piezas preparadas y ahora sí que ya toca ponernos a coser. Bueno, vamos a empezar con las piezas exteriores y en mi caso con el fieltro textil. Si adquiriste el kit en telas cucadas para hacer el proyecto, tenés que seguir tal cual mis pasos, ¿de acuerdo? Entonces voy a entretelar las piezas exteriores. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Como el fieltro textil no tiene adhesivo, le voy a poner un poquito de pegamento en barra. No os preocupéis, esto ya está más que testado, llevo utilizándolo un montón de tiempo y no pasa absolutamente nada malo, ¿vale? Lo podéis hacer incluso con pegamento de barra escolar de los niños, que no pasa absolutamente nada, solo estamos poniendo un poquitito, ¿vale? Después lo voy a coger un par de alfileres porque lo que tengo que hacer es quitar todo el excedente de fieltro textil que sobresalga de mi tela. Por mucho que lo haya cortado a medida, todo perfecto, siempre nos va a sobresalir 1 milímetro, 2 milímetros. La cuestión es emparejarlo ahora para luego no tener que preocuparnos. Cuando ya los tengas listos, los reservas para trabajar luego. Ahora vas a coger las 2 piezas de tela del patrón B y vas a enfrentar derecho con derecho. De la siguiente manera, los enfrentamos y una vez que lo tenemos enfrentado por el revés que me queda de la tela, voy a coger mi patrón B al que le hicimos una curva. Y esta curva la vas a marcar procurando alinear muy bien el patrón con la tela. Cuando tengas esta curvita marcada, sujétalo con un par de alfileres porque luego vamos a ir a la máquina para coser sobre esta línea. La manera de coser esto correctamente es llevando la aguja sobre la marca que hemos hecho. Ni por arriba ni por abajo, sobre la marca. Y también vamos a coser el patrón D, que es nuestro tirador, ¿vale? Lo vamos a coger y vamos a hacer una costura lo más al borde posible en línea recta por un lado y por el otro.
Cuando lo tengas cosido, vas a doblarlo por la mitad, cortarle todos los hilitos que queden por ahí colgando, que si no luego estorban un montón a la hora de trabajar, y sujetalo con un alfiler doblado por la mitad. Y resérvalo para trabajar más tarde con él. La pieza del patrón B que acabamos de coser, que le hicimos la costura en curva sobre la marca, ¿vale? He cosido sobre la marca, como te dije anteriormente. Vamos a cortar el excedente de tela. Cortarlo de tal manera que te quede aproximadamente medio centímetro de margen de tela. Cuando tengas eso bien cortado, vas a hacer piquetes con mucho cuidadito sin cortar el hilo por toda esta pieza, ¿vale? Lo vas a hacer por todos, no solamente en la parte curva. Haz el piquete por toda la pieza. Estos piquetes hacen que la tela se estire un poquito mejor. Como hicimos una costura en curva, nos va a ayudar para ahora, cuando tengamos que echar la tela hacia atrás, nos quede perfectamente sin arrugas y sin pliegues raros. Esto, cuando lo eches hacia atrás, ayúdate muy bien de la plancha. Mira, yo ya lo planché. Y después de que lo tengas planchado, vas a ir a la máquina de coser y le vas a hacer una costura al borde. Esta costurita que puse al borde la puedes hacer todo al borde que quieras. Si no quieres hacerla tan al borde y quieres hacerlo a distancia de prensatelas, también lo puedes hacer a elección propia, ¿vale? A mí me gusta hacerlo a 2 a 3 milímetros del borde más o menos. Cuando termines de hacerlo, cortale por favor todos los hilos para que quede bien prolijo y luego no nos moleste ni estén los hilos por ahí dando vuelta cuando estemos haciendo el proyecto. Vamos a coger ahora nuestra solapa, nuestro patrón C. Vamos a coger el delantero del patrón C, la parte que iría delante de la solapa, y detrás le vamos a poner la entretela o en mi caso el fieltro textil. Voy a volver a hacer lo mismo, solamente para sujetarla un poquito le voy a poner el adhesivo este en barra. Ahora que ya tengo la tela adherida al fieltro textil, voy a coger la otra parte de la tela y voy a enfrentar derecho con derecho. Voy a procurar que quede perfectamente alineado todos los lados, la parte de arriba, la parte de abajo y los laterales, y le voy a poner alfileres por todo alrededor, alfileres o pinzas, con lo que estés acostumbrado a trabajar. Cuando lo hayas sujetado bien, vas a ir a la máquina y vas a coserlo en forma de U, rematando al principio y al final. Estoy cosiendo todo con distancia de prensatelas, la aguja en el centro y distancia de prensatelas. Siempre coso así. A no ser que te diga lo contrario en el tutorial, siempre me vas a ver cosiendo con distancia prensatelas. Acá podés ver mejor lo que te digo de la entretela, que es 1 centímetro más pequeña. Esto es importante que lo respetes porque luego a la hora de colocar la cremallera nos va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a hacerle los mismos piquetes que hicimos antes, pero esta vez solamente lo vamos a hacer en la parte curva de la solapa, a no ser que estés haciendo una solapa recta, que también puede ser perfectamente. Cuando termines de hacer los piquetes, le vas a dar la vuelta a la solapa y vas a sacar muy bien las esquinas hacia afuera, toda la costura bien hacia afuera, ayudándote con un sacaesquinas, con una plegadera, con lo que tú tengas por casa para poder sacar muy bien estas costuras, y para aplanarlas y poder hacer una costura luego al borde vas a ir a la plancha para que quede todo muy bien prolijito. Mira la diferencia después de haberlo pasado por la plancha, qué bien queda. Ahora sí, le voy a hacer una costura al borde, rematando al principio y al final. Si querés, podés ayudarte colocando algunos alfileres para que no se te mueva la pieza. Aunque es verdad que si está bien planchado, no va a hacer falta que le coloques ningún tipo de alfiler.
Después de haber hecho esta costura al borde, vas a doblar por la mitad la pieza de la solapa. Trata de doblarla perfectamente por la mitad, que coincida todo muy bien. Y por la parte de arriba le vas a hacer un pequeño piquete. Tened cuidado, no le hagas el piquete muy grande, vaya a ser que luego se rompa la tela o no cubra la costura el piquete, ¿vale? Que no sea muy grande, un par de milímetros hacia abajo es suficiente. Después de hacer el piquete en el centro en la solapa, vas a hacer lo mismo con las dos piezas exteriores del patrón A. Ahora voy a coger mi pieza exterior trasera, la parte de detrás. Mis dos telas son iguales, así que es indiferente, pero bueno, te lo aclaro por si tu tela es diferente. Vas a hacer que la solapa, la parte de la solapa que va hacia adelante, una vez que cerramos, quede enfrentado con la parte trasera de la pieza A. ¿Vale? Me explico de nuevo. La parte delantera de la solapa, que cuando se dobla se vea el bonito, la parte buena de la solapa, la vas a enfrentar derecho con derecho, de esta manera. Y los dos piquetes que hemos hecho, así buscando el centro de las piezas, los vas a juntar. Cuando lo tengas perfectamente alineado por arriba y con los piquetes juntos, vas a colocarle alfileres por toda la solapa. Y vas a ir a la máquina haciendo una costura lo más al borde posible, rematando al principio y al final para sujetar la solapa a la pieza exterior. Te va a quedar una cosita así. Cuando ya lo tengas listo lo vas a reservar para trabajar luego y vas a coger la otra pieza exterior del patrón A. El piquete que hice lo voy a llevar hacia abajo. Voy a trabajar con el piquete hacia abajo. Como mi tela no tiene sentido, no hay problema. Si tu tela tiene sentido, hacele un piquete también abajo buscando el centro. Y vamos a coger nuestra pieza del patrón B, que es este bolsillo. Lo vamos a doblar por la mitad y vamos a hacerle el piquete buscando el centro, pero claro, lo vamos a hacer por la parte de abajo porque por la parte de arriba lo tenemos cosido y ahí no vamos a hacer ningún piquete, si no se va a estropear todo. Así que lo hacemos por aquí abajo. Ahora tenés que juntar piquete con piquete. Los juntas muy bien, por los laterales vas a ver que te va a sobrar tela, no te preocupes, no pasa nada, lo hice así a propósito, ¿vale? Y alíñalo muy bien con la parte de abajo. Respeta la línea de la parte de abajo y junta piquete con piquete y alíñalos. Cuando lo tengas perfectamente colocado, ponele alfileres por todos los lados en forma de U para que sea más fácil ahora coserlo. Cuando lo lleves a la máquina le vas a dar la vuelta y vas a hacer una costura al borde respetando la pieza principal del patrón A. Esto simplemente lo hacemos para sujetar el bolsillo a la pieza principal. Cuando lo tengas así cosido, todo lo que sobra del bolsillo lo vas a recortar. Tened mucho cuidado porque tenés que respetar la pieza principal del patrón A. Tiene que quedar todo a esa medida, ¿vale? Ahora vamos a hacer los bolsillos de las tarjetas. Por lo tanto, por los dos laterales vamos a hacer una marca a 1 centímetro. Posiciona, si quieres ayudarte con la base de corte, puedes marcarlo a 1 centímetro. Yo me estoy ayudando con estas reglas de patchwork que son muy útiles para hacer este tipo de cosas. Haces una línea a 1 centímetro de los lados y haces lo mismo al otro lado, una línea a 1 centímetro. Cuando tengas estas dos marcas hechas, vas a marcar hacia adentro 6 centímetros. Desde la línea hacia adentro 6 centímetros. Y desde esta marca que acabamos de hacer, vamos a marcar otros 6 centímetros. Hacemos una marquita a 6 centímetros y hacemos una línea recta hacia abajo. Ahora, por estas dos marcas vamos a coser, rematando al principio y al final. Pero solo vamos a coser en estas dos marcas. Las que hicimos a los laterales son solamente de guía.
Ya lo tengo por aquí cosido y planchado para borrar las marcas del bolígrafo borrable. Ahora vamos a coger el tirador lateral que hicimos y vamos a posicionarlo sobre el bolsillo. Donde empieza el bolsillito, ahí lo vamos a colocar. El tirador tiene un tamaño un poquito estándar. Si lo querés más largo, lo metes hacia adentro. Si lo querés más pequeño, lo sacas un poquito hacia afuera. Y si lo querés más largo, alargás el patrón y lo haces más grande. Le colocas un alfiler y lo llevas a la máquina para coserlo y que quede ahí unido. Cuando lo termines de coser, cortá el sobrante, si es que te sobra, y ya lo tenés ahí colocadito y preparado para el siguiente paso. Ya nos queda muy poquito para terminar, ahora solamente falta poner la cremallera. Así que, en mi caso, como tengo el kit de telas cucadas, voy a coger la cremallera continua, la voy a abrir solamente un poquitito y a uno de los lados le voy a cortar nada, 1 centímetro de la parte de los dientes de la cremallera. Cuando lo hayas cortado, vas a coger el tirador de la cremallera, lo vas a poner por el lado que está entero y luego por el otro lado vas a meterlo hasta que llegue a la misma altura. Sujetas los dos extremos con la mano y tiras. Después de haber metido el cursor, abrí y cerrá la cremallera un par de veces para asegurarte de que funciona bien. Ahora enfrenta derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Si querés, acá también te podés ayudar un poquito con el pegamento en barra, simplemente para que le dé un poquito más de sujeción y puedas trabajar más cómodamente. Cuando lo hayas puesto, le volvés a poner otro poquito de pegamento a la parte de la cremallera y colocas el forro enfrentando derecho con derecho. Después de eso le vas a poner alfileres por todo el largo y con el prensatelas de la máquina de coser de cremalleras, este que está aquí, vas a colocarlo en la máquina y vas a hacer una costura en línea recta por todo el largo. Después de haber cosido la cremallera, lleva el forro hacia atrás con mucha paciencia, muy poquito a poco, y acá es muy importante que te ayudes con la plancha con vapor, ¿vale? Tenés que plancharlo muy bien para que quede bien planito. ¿Ves la diferencia? Queda perfecto. Ahora vamos a ponerle aquí abajo un alfiler para sujetar el forro a la pieza exterior y que no nos moleste para poner la otra parte que nos queda. Volvemos a hacer lo mismo, enfrentamos derecho con derecho y alineamos perfectamente haciendo un sándwich en donde quede en medio la cremallera de las dos telas, de la tela exterior y de la tela interior. Y si te cuesta mucho colocar cremalleras, te invito a que le eches un vistazo a la información que te dejo en la cajita de descripción, porque en mi curso de iniciación te explico perfectamente cómo colocar las cremalleras y en todos mis cursos online hago vídeos súper detallados en donde te explico cómo se coloca la cremallera y los trucos más fáciles para que te queden perfectas. Cuando hayas terminado de coser la otra parte de la cremallera, abrí el proyecto en su totalidad como si fuese un libro abierto y anda a la plancha a plancharlo muy bien con vapor. El trabajo de la plancha es igual de importante que el de la máquina de coser. Ahora le vamos a hacer la costura de carga exterior a la cremallera. Bajo mi punto de vista, esta costura es muy importante, ¿vale? Porque evita que al abrir y cerrar la cremallera, el cursor de la cremallera se quede cogido, se quede pillado con el forro de nuestro proyecto, de nuestro neceser, ¿vale? Entonces, está muy bien que aprendamos a hacerla para incluirla en todos los proyectos y que así tengan más vida útil. Al fin de cuentas, si evitamos hacer una cosa porque nos sale mal, nunca vamos a conseguir que nos salga bien si no la hacemos, ¿vale? Así que nada, es un pequeño consejito que os dejo aquí por si queréis cogerlo. En la costura de refuerzo de la parte trasera, de la parte de atrás, no tiene que ir sobre la solapa, ¿vale? Tiene que ir sobre la tela. Tener cuidado con esto si le hacéis la costura de carga, que no vaya sobre la solapa, que vaya sobre la tela. Bueno, ya no nos queda nada. Abrí la cremallera, no te olvides para que no se te quede el cursor de la cremallera fuera a la hora de cerrar y dobla la solapa un poquito para arriba para no cogerla
y enfrenta derecho con derecho de tela exterior y derecho con derecho de tela de forro. Colócale alfileres o pinzas por todo alrededor. No te prives de pinzas ni te prives de alfileres. Colócale todas las que quieras y más para que quede todo bien sujeto y no se te mueva en la máquina de coser. Después de haber colocado todos los alfileres, ten en cuenta que hay que dejar un hueco del forro sin coser por donde luego le daremos la vuelta. Esta vez el hueco lo voy a dejar debajo porque por los laterales no hay espacio suficiente y como es mucho lo que hay que darle la vuelta, pues es preferible que el espacio sea bastante grande. Vamos a empezar cosiendo y rematando la costura en una de las marcas y vamos a ir todo alrededor, con cuidado cuando pasemos por encima de la cremallera. Seguiremos cosiendo todo alrededor, con más cuidado, con la cremallera. Vamos a llegar a la otra marca y vamos a rematar costura. Yo ya lo tengo aquí cosido, ¿vale? Y ahora vamos a cortar el excedente de cremallera que ha quedado en mi caso, ¿vale? Y también lo que tenés que hacer después de cortar el sobrante de cremallera, tenés que rebajar las esquinas de esta manera, ¿vale? Que quede a 1 o 2 milímetros de la costura. Con cuidadito vas a rebajar las 4 esquinas. Después de rebajar las 4 esquinas, le vas a dar la vuelta al proyecto por el hueco que hemos dejado, con mucha paciencia, muy poquito a poco, sacando muy bien todas las esquinas. Cuando llegues al forro, ten en cuenta que tenemos que cerrar esta abertura, así que vamos a meter el margen de tela hacia adentro y vamos a plancharlo muy bien para coser y cerrar la abertura. Una costura simple en línea recta sin más. Metemos el forro hacia adentro y volvemos a planchar todo muy bien. Ya lo tengo planchado y bien asentado, así que ahora le voy a colocar el botón de snap. Voy a buscar el centro de mi solapa ayudándome de una regla, lo mido, busco el centro y le pongo el botón. Simplemente lo presiono para perforar la tela. Si querés te puedes ayudar de un punzón, si para ti es más fácil de esta manera, a mí no me hace falta. Cuando ya lo tengo colocado le voy a poner la parte del botón que tiene el pitorrito hacia afuera y con la herramienta lo cierro. Cuando ya lo tengo colocado, vamos a poner la otra parte del botón. Quiero que tengas en cuenta que la solapa no la puedes dejar completamente estirada hacia abajo. Tenés que dejarle un margen arriba, una holgura, para que cuando llenes este monedero de cosas se pueda cerrar bien la solapa. Cuando ya lo tengas listo, presionas en el botón para que se te marque en la tela y ahí le vas a colocar la otra parte del botón snap. Lo tenés que colocar por el bolsillo de la tarjeta, ¿vale? Así que con mucho cuidado y con mucha paciencia vas a meter el botoncito y vas a perforarlo donde hiciste la marca. Pones la otra parte del botón y lo cerrás con la herramienta. Yo ahora, como no, hice una selección de lazos que tengo por casa y le voy a colocar 3 lazos, ¿vale? Al tirador de la cremallera. Simplemente voy a coger una arandela pequeñita, voy a meter los lazos y cuando los tenga bien colocados le voy a hacer una costura para que se sujeten los 3. Lo pongo por la cremallera, lo cierro con unas pinzas y ya tengo esto terminado, acabado y precioso que quedó este monedero tarjetero. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y si es así no te olvides de darle un super like a este vídeo. Me encantaría ver tu proyecto por las redes utilizando el hashtag talleresartilomariela. Te mando un beso muy grande y te doy las gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en la próxima. Adiós.